Logró apoderarse de su manuscrito del archipiélago, comprendió inmediatamente los peligros que corría, entre otros, que llevasen como rehenes a sus hijos. Y sin embargo no trepidó. ¿No saben que también en esto yo ya he tomado una resolución sobrehumana? Nuestros hijos no son más valiosos que la memoria de millones de víctimas. Aquel libro no lo detendremos por nada del mundo. Esta fue su lucha, pues, realmente titánica. Solzhenitsyn se sabía minúsculo ante el coloso soviético, pero eso no lo arredraba. Me fue concedido, dice, llegar con vida a esta dicha, asomar la cabeza y tirar las primeras piedrecitas a la estúpida cabeza del Goliat. A la cabeza no le pasa nada, las piedrecitas rebotaron, pero al caer en tierra florecieron como estrellas de las nieves y las recibieron con alborozo, con odio, mas nadie pasó simplemente de largo. No, y ya lo sé que con una caña yo no voy a perforar los muros de una torre de cemento armado, pero tengo una duda. ¿Y si están simplemente pintadas en un decorado? Y en otro lugar, ¿qué tiempo? Somos nada, un puñadito, y en cambio ellos tienen la mayor policía secreta de la historia universal. ¿Y qué experiencia? ¿Y cuántos cerebros gratuitos? ¿Y cuánta mecanización del trabajo de perforación? ¿Y cuánta dinamita? Y sin embargo, no consiguen ganar la guerra de Zappa. Para Solzhenitsyn se trata de una verdad incontrovertible. Si uno se planta, ellos solo vacilan ante la fuerza y la firmeza. En cambio, al que le sonríe, al que quiere llegar a una componenda y les hace reverencia, a ese lo aplastan sin piedad. Algo semejante sucede también en el campo de la política internacional. Ustedes, dice, tienen que entender, le dice a los trabajadores norteamericanos, la naturaleza del comunismo. La ideología misma del comunismo consiste en que todo aquel que no toma lo que yace a sus pies es un imbécil. Si uno puede hacerlo, que lo tome. Si uno puede atacar, que ataque. Pero si hay una muralla, retrocede. Y los líderes comunistas solo respetan la firmeza y desprecian, riéndose de ellas, a las personas que ceden continuamente ante ellas. Besançon, gran admirador de Solzhenitsyn, a quien considera uno de los más grandes hombres de toda la historia directamente, dice que a veces le recuerda a Lenin. Curioso esta, ¿no? Dice, es ascético como Lenin, es solitario como Lenin, deja poco lugar a la espontaneidad, le obsesiona el tiempo que corre, el empleo de ese tiempo, sus 15 horas frente a la máquina de escribir, desprecia el confort, el hedonismo, pero eso, dice, no se debe a una semejanza de carácter, sino a la situación concreta que ambos debieron enfrentar. Solzhenitsyn ha descubierto en Lenin la célula germinal del comunismo y quiere ser su antitipo, su reverso simétrico. Resulta pues normal que emplee armas semejantes, técnicas análogas y un comportamiento parecido. Ha resuelto ser un Lenin al revés, un Lenin para el bien. Solzhenitsyn presiente que este combate suyo es sobrehumano y por tanto alguien con mayúscula, dice, que está más allá de los límites humanos, lo habrá de ayudar. Hay muchas cosas que no veo de cerca, aún en muchas cosas me corregirá la mano suprema, pero no se ensombrece mi pecho. Precisamente es lo que me alegra, que todo eso no lo planeo y no lo llevo a cabo yo, que yo solo soy una espada bien afilada, lo que puse ahí, contra las fuerzas infernales, bendecida para destrozarlas y dispersarlas. Haz, Señor, que no me rompa con los golpes, que no resbale de tu mano. El anticristo conoció bien la peligrosidad de este hombre, la importancia de su enemigo, y por eso no lo mataron. Como se lee en Die Welt, un diario comunista, por su eliminación, no, un diario alemán que habla, por su eliminación Moscú tendría que pagar un precio análogo al de Budapest y Praga. O sea, él vale por ciudades enteras, por los líos que hubo en todas las ciudades. Solzhenitsyn admiró siempre, pasemos al otro, la ejemplaridad de los que resisten, admiró siempre el coraje de los que se negaban a pactar con el enemigo. Mientras estuvo detenido, su vocación había sido conservar bien el secreto de tantos héroes en los campos de concentración para revelarlo en su momento, para hablar libremente de ellos ante su patria y el mundo entero. Su memoria fue parte del filo de su espada. La memoria, una gran memoria que tiene. Sin ella, los mártires hubiesen permanecido en el olvido. Archipiélago Gula, con sus 3 formidables tomos, es la gran requisitoria de nuestro siglo, donde no solo se destaca la brutalidad de los verdugos, sino sobre todo el valor de los que supieron resistir, aunque su nombre quede ignorado. Ahora, juntamente con esta multitud de héroes, muchos anónimos, Solzhenitsyn se complace en exaltar algunos particulares. Nombro, por ejemplo, de otros, a Vladimir Bukovsky. Aquel que Pinochet lo canjeó con, qué sé yo, Corbalán, no sé cuál era, un chileno comunista, un comunista, lo mandó, y Brezhnev le mandó aquí a Bukovsky. Dice así: este hombre estuvo en campo de concentración, en clínicas psiquiátricas terribles, Bukovsky, y ha escrito 2 libros o 3.
acá en Occidente. Vladimir Bukovsky comenta, hablando de él, Solzhenitsyn, que durante toda su joven vida ha sido destrozado por las trituradoras alternativas de las prisiones psiquiátricas, de las prisiones ordinarias y de los campos de concentración. No se ha doblegado, no ha preferido la ya posible existencia en libertad, sino que ha ofrecido su vida como sacrificio consciente por otros. Este año lo trajeron a Moscú y le propusieron ser liberado e irse al extranjero, solo con una condición: que hasta el momento de la marcha no ejerciera actividades políticas, nada más. Y podía libremente salir al extranjero, reparar su salud. Según los actuales estándares occidentales del valor, por liberarse del sufrimiento se puede pagar un precio incluso muchísimo mayor. Ciertos prisioneros de guerra americanos estimaban permitido firmar cualquier papel contra su país, colocando su preciosa vida naturalmente por encima de sus convicciones. Pues en cambio Bukovsky consideró sus convicciones más valiosas que su vida. Una luminosa lección para el Occidente, aunque es probable que sea inútil. Bukovsky contestó con una condición: que suelten de los hospitales psiquiátricos a todos aquellos de quienes había escrito. La liberación, pero sin bajeza personal. La liberación sin bajeza personal le pareció insuficiente. Ni quiso huir dejando a otros en la desgracia y fue enviado al campo de concentración a terminar sus 12 años. Se dice fácil. Probablemente, agrega Solzhenitsyn, haya muchos Bukovsky en los campos de concentración, y dice que en todos los casos en que todavía hoy no conocemos los detalles, etcétera, quiere decir que esas personas no las sueltan, no les obedecen el régimen, quiere decir que son firmes a sus convicciones. Esos son los que más valen, son seres anónimos que están allí resistiendo. Bien, él hace referencia también a otros, por ejemplo, al gran Sájarov. Sájarov también un caso rarísimo para él, ¿no? Porque Sájarov, físico de fama mundial, hombre mimado por el Estado soviético, lleno de privilegios, un día se declara en disidencia. Él dice Solzhenitsyn, cuando Lenin concibió el comunismo y Stalin, etcétera, todo había sido previsto por ello, menos esto de Sájarov. O sea, un hombre que le dan todas las comodidades y un día dice: no señor, por dignidad. Esto no lo había previsto el partido nunca, ¿no? O sea, este milagro, previeron todos alguna cosa del milagro. El fenómeno irracional, cuyas causas no se pueden prever, un milagro de este género lo constituyó la aparición de Sájarov en medio de la multitud corrupta, venal, de este hombre que estaba ubicado en una de las guaridas más importantes, con más ventajas materiales. Y otro que alaba mucho es Chafarevich también, otro gran escritor del libro Fenómeno Socialista. Dice: tenía innata Chafarevich la más íntima y visceral unión con la tierra rusa y la historia rusa. Su amor a Rusia era celoso, para compensar quizás los anteriores descuidos de nuestra generación, e insistente era su búsqueda de cómo emplear la cabeza y las manos para justificar este amor. Entre los intelectuales soviéticos actuales no he encontrado ninguno casi que se le pueda comparar en su disposición a morir en la patria y por ella antes que salvarse en Occidente. En la fuerza y constancia de esta disposición de ánimo, más vale pan en mi tierra que gallina en la ajena. Y este hombre ahora es ascensorista. Era el gran matemático de los más importantes del mundo. Escribió el libro El Fenómeno Socialista, hoy es ascensorista. Pero el tipo prefiere pan en tierra propia que gallinas en la ajena. Esos son los héroes, pues. Ahora, él toma el tema de la literatura como milicia, un tema muy típicamente... Está muy cansado, ¿no? Vamos a parar. ¿O terminamos? No, digo, estarán cansados ya porque el tiempo... ¿Puedo seguir un poquito más? No sé. Bueno. Solzhenitsyn considera la actividad literaria como un modo concreto y contundente de entablar batalla contra las fuerzas del mal. Desde su rudimentaria manera de escribir de antaño, a partir de 1948, nada menos que en cajas de fósforos, en el campo de concentración que iba escribiendo Archipiélago Gulag, con todos los cuentos que iba oyendo, cuando estaba detenido allí, hasta su manera actual en máquina de escribir en Estados Unidos, fue siempre la misma lucha con distintos medios. Miren qué lindo dice: cuando me siento delante de un folio de papel y escribo, no existe ninguna diferencia entre lo que hacía en el campo de concentración, en el destierro, en la Unión Soviética y ahora. La diferencia tal vez estriba en que allí todos los días tenía que pensar: ¿dónde puedo esconder lo que he escrito? ¿Vendrán a registrar por la noche? Ahora estoy tranquilo, escribo, lo dejo y me voy a dormir. O sea, la continuidad de su vida, rectilínea este hombre. Para él, el literato es un combatiente, es un tema muy típico de los literatos rusos. Este tema del papel social que debe tener el literato. En el ambiente que se vive en la URSS, la importancia de este papel se acrecienta ahora de manera considerable. Hoy más que nunca el escritor es el abanderado de la lengua nacional, cuando dicha lengua ha sido violada por el nuevo lenguaje soviético. Es el defensor de la tierra mancillada y del alma nacional herida. Solzhenitsyn recalcó esta misión en su formidable discurso de recepción del Premio Nobel de Literatura en 1970.
El literato es solidario de su pueblo y ha asumido a su respecto, aunque sea implícitamente, una gran responsabilidad. Una vez que he tomado el verbo, dice, yo no me aparto más de él. Ha tomado el verbo en su boca, en su pluma, ya no me aparto más de él. Por eso él considera su actividad literaria como una misión indeclinable. Es obligación suya, confiesa, sentarse todos los días ante unas cuartillas blancas y abocarse a escribir sus libros para cubrir la memoria rusa, como él dice. Es su deber hacer. El verbo de Solzhenitsyn cobra acentos castrenses cuando describe este quehacer literario. Dice, así miren qué lindo no es en absoluto un problema del escritor, sino una tensa estrategia. Mis libros son como divisiones de ejército, o cuerpos de ejército. O bien un día, atrincherados en tierra, no deben ni disparar ni asomarse. O bien en la oscuridad y en silencio han de pasar puentes. O bien, habiendo disimulado sus preparativos hasta la última paleteada de tierra, tienen que salir por un lado inesperado, en un momento inesperado, un ataque en masa. El autor, como un comandante en jefe, o bien adelanta a unos, o bien retrasa a otros a posiciones de espera. Es un luchador de la pluma, pues. A la manera de un jefe de comando se entusiasma con sus novelas que se infiltran clandestinamente por la URSS. Ya marchan los batallones del Samizdat, dice. La aparición de Archipiélago Gula señala la hora fatal para el sistema opresor. El bosque de Birnam ya se ha puesto en marcha contra los soviéticos, se han levantado decenas de millones de asesinados. Combate grandioso el suyo que lo trasciende, como él mismo lo deja entender. Dice, entre diciembre y febrero escribo la última redacción de Archipiélago. Corregir y pasar en máquina 1200 folios en 73 días, y encima enfermo, y encendiendo la estufa y guisando yo mismo, esto no lo hice yo. Alguien vio mi mano. Esa palabra es una palabra mártir. Es una palabra que es así tan valiosa porque ha pasado por el crisol del sufrimiento. Para que la palabra oral escrita sea de veras eficaz o testimonial, ha de pasar por la escuela del sufrimiento. Escribir en la URSS, como escribió Solzhenitsyn, era altamente peligroso. Si se hubiera preocupado por su seguridad, como él dice, jamás se hubiera atrevido a publicar Archipiélago Gulag estando en la Unión Soviética. Cuando lo escribía pensaba así, que escribiría hasta que llegue la muerte, simplemente. Escribiría todo lo que pudiese y luego moriría. Entonces quizá lo publicaría. Según Solzhenitsyn, la auténtica literatura es una expresión del honor y una forma del martirio. El honor lo conduce a no manchar su alma con la mentira. Y el martirio es la consecuencia del testimonio intrépido, la expresión más alta del sacrificio. Honor y martirio, eso es para él la literatura. Los libros de Solzhenitsyn están salpicados de sangre, verdaderamente. Creo que si no hubiese conocido el presidio, dice, y los campos de concentración, aunque tal vez hubiese llegado a ser escritor, no hubiera podido apreciar en su totalidad, ni ver ni comprender las tareas auténticas que debía cumplir, ni tampoco la situación real de mi patria y de mi pueblo. No hubiera alcanzado el temple necesario, no hubiera tenido fuerzas para salvar todos los obstáculos. Solzhenitsyn soñaba con que la nación se expresase por su pluma. Él quería ser la memoria de su nación, sobre todo la nación silenciada. Frente a un sistema que implantaba la amnesia colectiva de toda la gran tradición rusa, el escritor enarbola la bandera de la memoria, luchar por nuestros recuerdos. Por nuestro recuerdo de lo que fueron las cosas, esta es la tarea del artista. Un pueblo que no recuerda, dice, ha perdido su historia y su alma. Sí, lo más importante es recrear todo tal como sucedió. Esta es mi principal finalidad. Preciso que de generación en generación se transmita el recuerdo de la patria gloriosa y de la patria envilecida. Y así el artista se convierte en la memoria viva de la nación, protegiendo en sí su historia pasada, desenmascarando la calumnia. De este modo, dice, la literatura, junto con la lengua, salvaguarda el alma nacional. Desgraciada la nación en que la literatura es interrumpida por la intervención de la fuerza. No solo se viola la libertad de prensa, lo más importante, se destierra el corazón de la nación y se mutila su memoria. La nación se olvida de sí misma, pierde la unidad espiritual y con un idioma que parece común, los compatriotas un día dejan de entenderse. Acaban sus días y mueren generaciones mudas que no hablaron de sí, ni a sí mismas, ni a sus descendientes. Y por eso él se ha asignado dos tareas anamnéticas en su vida: dar a conocer la tragedia del Gulag y exponer el gran proceso de la Revolución
Revolución Soviética. La primera misión ya la ha cumplido, él dice. Solo me resta que se publique la URSS. Es su deseo. La otra está en ejecución desde 1970 y es su gran novela historiosófica en 20 tomos, La Rueda Roja, de la cual conocidas entre nosotros hay al menos 2. Trabaja él en esa obra con la premura que lo caracteriza en una especie de carrera contra el reloj, ya que el enemigo le ha robado la mitad de su existencia en los campos de concentración y quiere usar los años que le quedan para derrocarlo. Será la gran obra de su vida, la obra memoria del largo periplo de la revolución en forma de nudos, como él dice, de una rueda roja, a partir de la Primera Guerra Mundial, donde ella empieza a ver toda esta, es una maravilla, agosto 14, empieza a describir todo este estado de la Rusia de ese momento, de la defección de los intelectuales, de los socialdemócratas, de Kerensky, todo lo que iba implicando el comienzo de la revolución. Desde ahí empieza. Se trata de un viejo propósito que él tiene, del cual ya nos habló en sus memorias. Ojalá, dice, pudiera escribir aún el primer nudo, todavía no lo he visto. Ojalá también el segundo, ya he hecho los 2. Qué bien si llegara al cuarto, cuando Lenin ya está en Petrogrado y la novela histórico-militar estalle, novela revolucionaria, y ya entonces perecer bajo las vigas incendiadas. No se imagina usted lo que son estas 2 obras de maravilla, porque en realidad Dostoyevski, si pintó el mundo soviético y socialista, lo pintó como una profecía imaginada. Él no, él la ha visto, ¿no? Y ha hecho una gran novela en torno a esta epopeya, una novela epopeya en torno al gran tema de la revolución ya presenciada, ya vista. Cada uno de estos tomos va analizando uno de esos aspectos. El título nos habla de rueda y de nudos, cosas raras, ¿no? La rueda dice relación con la arrolladora rueda de la historia. Es un símbolo del intento destructor de la patria rusa, el torbellino de fuego rojo, la muela que gira triturando cuerpos y almas del pueblo, la inmensa rueda que conduce y distribuye los condenados, o también que corre por el país enloquecida, aplastándolo y destrozándolo todo a su paso. Una figura extraña que recuerda las ruedas de fuego de Ezequiel, cubierta de ojos y que persiguen a los hombres. Y la imagen de nudo rige la concepción de su gran epopeya histórica y proviene de las matemáticas. En la curva de la historia, dice, curva en el sentido matemático del término, hay puntos críticos que se llaman en matemáticas puntos nodales, nudos. Pues bien, considero aquí esos puntos nodales esos nudos los considero condensándolos mucho, es decir, que tomo 10, 20 días de un relato continuo y presento esos 10 o 20 días de manera densa, muy detallada. Luego, entre los nudos hay un corte hasta el próximo nudo. Así que su imaginación es menos literaria que matemática. Me he convencido, dice en estos tiempos últimos, que la literatura jamás podría describir el espacio entero del universo, abarcar todo, ni un determinado autor, pero existe una propiedad. Voy a servir una comparación tomada de las matemáticas. Me parece que toda obra puede convertirse en un haz de planos. En matemáticas se llama haz de planos el conjunto de planos que pasan por un punto dado. Yo elijo un punto en el espacio y cada autor elige ese punto en función de su experiencia, pero por cada uno de esos puntos va pasando la infinitud de planos de los diversos personajes. Pues bien, toda obra en el fondo tiene la posibilidad de convertirse en un haz de planos. Y así son verdaderamente sus obras, son como estos haces de planos sobre una misma sobre un mismo punto. Y así en un informe estenográfico que nos ha dejado de una sesión de prensa del Círculo de Prosistas de Moscú, él dice que muestra lo que es la concepción del tiempo para él, ¿no? Él tiene una concepción muy curiosa del tiempo condensado. Un día para la vida de Iván Denisovich, 3 días para el primer círculo, 3 días para el pabellón de Canceroso, primera parte, 1 en el segundo y 10 días en agosto 14. 10 días, 950 páginas, 10 días por las cuales plazan infinitos planos. La figura del zar frente a la guerra, la figura del judío Witte frente a la guerra, la figura del asesino de Stolypin, el gran ministro del zar Nicolás II. Y de acuerdo a todos esos personajes va pintando el gran protagonista de la guerra. Este es el nudo, que va determinando todas las actitudes frente a la guerra de los traidores, de los socialdemócratas, de los patriotas, de los sinvergüenzas que se hacen santos en la guerra, cruce de camino la guerra otra vez, en donde puede haber traidores o santos, héroes del país. Este es entonces el método curioso que tiene, pues, si en vez de recurrir a las matemáticas nos valiésemos del lenguaje musical, podríamos decir que las novelas de Solzhenitsyn tienen algo de polifónico, en cuanto que en ellas se sustituye la antigua noción de héroe principal con la preeminencia de varios héroes. Cada capítulo o cada tema tiene un protagonista. Cuando entra en el campo de acción, ese es el protagonista. Entonces, uno va viendo protagonista zar, protagonista el socialdemócrata, protagonista Stolypin, protagonista el soldado traidor, cada momento, y el conjunto es una gran sinfonía. O sea, se lo capta como en la música, que no se capta cada momento, sino que se capta lo sinfónico. Y queda una idea, uno acaba el libro y queda realmente como una cosa sobrehumana lo que ve. Decimos que la puridad de la lengua es para él como un arma de combate.
En diversas ocasiones se ha referido Solzhenitsyn al bastardeo de la lengua a que se abocaron los soviéticos como un objetivo trascendente para el triunfo de la subversión. Ya en 1917 el idioma ruso sufrió el primer atentado, se suprimieron letras del alfabeto, la escritura, se cambió la ortografía, se tergiversó para vehicular la mentira. O sea, había que vehicular, hacer una lengua para vehicular la mentira. Y ya hemos visto cómo Solzhenitsyn, donde ve una mentira se larga de cabeza. Pues bien, aquí es la mentira en la lengua, en la lengua. Él odia la mentira en todas sus manifestaciones, en este caso contra la mentira enquistada en la lengua. Y por tanto, restaurar el idioma ruso es un acto de guerra, es retornar a la verdad rusa. Y hasta parecería, dice, que el mismo lengua me lo está pidiendo, esta lengua que tiene tanta preferencia por los proverbios que se refieren a la verdad, a la pravda. Solzhenitsyn nos ha dicho que en la ciclópea empresa contrarrevolucionaria hay esa tarea libre, llana y valiente de negarse a la verdad, como decíamos, que aunque reine la mentira no pase por mí. Para los escritores y los artistas hay algo más, destrozar la mentira. Y dice esta frase tan linda que es muy rica y casi metafísica, como explicaremos después: el arte siempre venció en la lucha contra la mentira y siempre vence. La mentira puede sostenerse frente a muchas cosas del mundo, pero nunca frente al arte. El concepto del arte, pues, como destructor de la mentira, ¿no es acaso aquello de Dostoyevsky de que la belleza salvará al mundo? Frase enigmática de Dostoyevsky, la belleza salvará al mundo. El pensamiento de Solzhenitsyn es muy semejante al de Dostoyevsky. Ambos se han referido a temas semejantes. El arte es para Solzhenitsyn el vencedor de la mentira y del mal, porque la estética confluye con la ética en él. Solzhenitsyn retoma una antigua tradición rusa muy extraña a la concepción del arte por el arte de Occidente o puramente estética. Este instrumento privilegiado de Dios que es el arte es para Solzhenitsyn la clave de bóveda de sus catedrales. Cada una de sus grandes obras literarias tiene un sentido eminentemente arquitectónico, con su clave de bóveda, de donde todo parte y donde todo se une. Y así, por eso entonces, la belleza para él y la música, la belleza de las almas, la belleza del arte y la belleza de las naciones también son las que van a destruir a la mentira. Por eso entonces, Solzhenitsyn ataca la mentira en la letra. Señala Besançon que Solzhenitsyn pronunció la palabra decisiva cuando afirmó que el arma absoluta contra la ideología era el rechazo de hablar su lengua. Qué grande esta frase también, ¿no? El rechazo de hablar su lenguaje. Si, como decía Buffon, el estilo es el hombre, se puede decir que el estilo ideológico es el antihombre, el estilo soviético es el antihombre. Por tanto, toda palabra autónoma y personal, toda irrupción de ser y de verdad, hace volar en pedazos la surrealidad. De ahí las libertades estilísticas que se toma Solzhenitsyn, el empleo generoso del vocabulario de los aldeanos, constituyen para este escritor mártir una manera de comulgar con la vida nacional y cumplir su misión patriótica en esta corrupción de la lengua. Cuando el lenguaje vivo penetra en el interior de la lengua enyesada, se produce un respiro, un comienzo de liberación y, desde el punto de vista de la KGB, un acto de subversión. La prosa de Solzhenitsyn, escribe un periodista norteamericano, es un tejido verbal denso, difícil de vertir, de traducir aún por los mejores traductores, porque se rehúsa deliberadamente emplear un montón de palabras que la lengua rusa moderna ha tomado del alemán, del francés, etc. No lo hace, dice, esto no por pura rusofilia, sino que lo hace por algo mucho más profundo. No es xenofobia, sino la indignación de un enamorado, digamos, ¿no?, que ha visto mancillada a su lengua. Es un enamorado de su lengua. Su lenguajada, siente el celo de su lenguajada. Porque Solzhenitsyn es un enamorado como lo de su patria. Mi vida, dice, transcurre rodeado de palabras. Las contemplo como si fueran piedras preciosas. Cada una de ellas tiene un enorme valor para mí y no podría cambiar ninguna por otra. Cuesta en ocasiones leer a Solzhenitsyn, si bien el esfuerzo resulta ampliamente recompensado. En general, la literatura rusa de raza no es fácilmente digerible para nosotros. A veces ayudará a acompañar su lectura con algunos tragos de vodka. El mismo Solzhenitsyn, yo cuando no he entendido, sinceramente, cuando no entiendo a Dostoyevsky, un trago de vodka es infalible. El mismo Solzhenitsyn nos cuenta que cuando Twardowski, que era un pobre hombre que lo pinta, pero lo quería ayudar, pero con grandes miedos, se puso a leer los manuscritos del Primer Círculo, esa novela de él, para ver si era posible su publicación. Lo encontraba un tanto extenso. Y dice, al tercer día ya le quedaban poquitos capítulos, pero él empezó a la mañana con la exigencia: su novela sin vodka no se puede leer, me dijo. La energía de la exposición suya es de Dostoyevsky, una gran novela. Por cierto que lo es, una novela apasionante. Con o sin vodka, es una novela maravillosa. A algunos les causa fastidio la lectura de Archipiélago Gulag, ¿no? Pero en realidad hay que tener un poquito de fuerza y en el fondo uno acaba gozando plenamente. Digamos algo sobre la resurrección de Rusia. Solzhenitsyn no se agota en su mirada hacia atrás
en orden a rescatar la memoria de la nación. Su corazón de patriota ruso arde de esperanza en la restauración de su amado pueblo. Incluso asegura, como dije al principio, que su resurgimiento no está lejos. Dice, yo pienso que en los próximos años, dice, si se cumple mi camino, ese de que la verdad, la mentira no pase por mí, entonces, dice, se desencadenará un movimiento en avalancha. Y no será una evolución, una revolución será. Pero para eso es necesario un arrepentimiento nacional. Bien sabe Solzhenitsyn que su país ha cometido un pecado social, un grave pecado, un pecado nacional. Ha mancillado la tierra. Y si quiere, por tanto, resucitar, será preciso que pase por la contrición nacional. Creo, dice, en nuestro arrepentimiento, en nuestra purificación moral, en el resurgimiento nacional de Rusia. Ello implica, pues, el repudio más absoluto de la ideología que ha reinado. Arranquemos y sacudamos esta ideología que es como una camisa sucia y sudada y que tiene ahora tantas manchas de sangre de esos 66 millones de muertos, que impide respirar al cuerpo vivo de la nación. Esta ideología lleva en sí la entera responsabilidad de toda la sangre que ha sido derramada. También la Iglesia Ortodoxa rusa deberá pronunciar un solemne acto de contrición, más apremiante que todavía que el de los fieles. Como le escribe Solzhenitsyn en la jerarquía de la Iglesia rusa en el exterior, yo no veo otro camino que goce de buena salud para todos los grupos humanos y tanto más, por supuesto, para la Iglesia, debida a la propia naturaleza de allá, que los caminos del reconocimiento de los pecados y de los errores propios y no de los demás. Nuestro arrepentimiento y nuestra confesión. Ninguna corriente eclesial se encuentra libre de ellos. Todos somos Rusia y todos así la hemos hecho, tal y como es hoy. Rusia se salvará, pues, sobre la base de sus propias reservas espirituales previo arrepentimiento de su gran culpa. Y en esta materia Solzhenitsyn se aparta de Sájarov. En dos cosas se aparta. La primera diferencia es que Sájarov considera que para liberar a Rusia hay que tener la ayuda de Occidente. Solzhenitsyn piensa que Rusia, a Occidente la va a empeorar todavía, que la deje en paz, que apelando a sus propias reservas, ahí se va a salvar. Y la segunda divergencia, Sájarov sostiene que no hay que hacer ningún arrepentimiento nacional, ya que los pecados no radican en las naciones, sino en los hombres. En cambio, para Dostoyevsky, Solzhenitsyn, también hay pecados nacionales. Las esperanzas de Solzhenitsyn, pues, no se apoyan en este Occidente lleno de bienes materiales, dice, sino en el Oriente mártir. Hoy día, escribe, tienen lugar dos grandes procesos en el mundo. Uno en Occidente, un proceso de concesiones una tras otra, un proceso de entrega y más entrega, a la espera de que tal vez en algún momento el lobo habrá comido bastante. El segundo proceso es uno que yo considero clave de todo y que, voy a decirlo ahora, nos brindará el futuro de todos nosotros. Bajo la concha de hierro fundido del comunismo está teniendo lugar una liberación del espíritu humano. Nuevas generaciones están creciendo, que son constantes en su lucha contra el mal, que no están dispuestas a aceptar compromisos carentes de principios, que prefieren perderlo todo, salario, condiciones de vida, la vida misma, pero no están dispuestos a sacrificar la conciencia, a hacer tratos con el mal. La línea, pues, del occidente post-renacentista es totalmente divergente de la línea que ha recorrido Rusia. La línea del proceso occidental, que lleva ya 3 siglos de derrotero continuo, avanzado creyendo que cuando el hombre lograra saciarse aquietando sus apetencias terrenales, cuando estuviese bien satisfecho en una repartición de bienes materiales, alcanzaría la plenitud, el paraíso en la tierra. El espíritu del archipiélago Gulag, dice, la esencia de este libro mío es precisamente todo lo contrario. Yo intento demostrar que los que han sido privados no solo del alimento necesario para subsistir, no solo del vestido para defenderse de las inclemencias de la naturaleza, no solo de los bienes materiales más imperiosos, olvidándonos de todo lo superfluo, sino incluso de la propia esperanza de sobrevivir, pese a toda esta privación total, pueden sentir dentro de sí un impulso espiritual inmenso. Y uno de los juicios sobre Occidente es que este mundo occidental, que nada en la abundancia, que camina sobre los bienes materiales como si fueran las piedras de las calles, de pronto, tal vez paulatinamente, los hombres de este próspero Occidente comienzan a rebajar su espíritu. Y para ejemplificar esta diferencia, compara Solzhenitsyn la actitud de los jóvenes norteamericanos que eludieron ansiosamente ser reclutados en las filas de los que enfrentarían a los comunistas en Vietnam, con la de los jóvenes soldados del ejército de la URSS que se negaron a hacer fuego contra los insurgentes en Berlín, Budapest o Afganistán y que fueron por ello sumariamente ejecutados, sabiendo que eso era lo que les esperaba. En la URSS la gente ha padecido la experiencia comunista en carne propia y ya están vacunados, pues, contra ese espíritu, a diferencia de Europa. Y desde este punto Rusia está más allá de Europa. Su terrible experiencia espiritual y social la ha colocado a la vanguardia de todo el mundo y puede ser para Occidente, dice, como una voz de su futuro. No hay resurrección sin muerte y Rusia ha pasado por la muerte más terrible. Occidente está instalada en una prolongada agonía, dice, apaciblemente en una prolongada agonía.
En su misma esclavitud, los mejores rusos han descubierto la verdadera libertad. Perdiéndolo todo, lo encontraron todo, fueron de nuevo señores. Y así, en este libro magnífico que me prestó el padre Palermo, que se llama En el primer círculo, un libro que si pueden leer se los recomiendo, es una maravilla. En este libro, que recuerda este título de la novela, La Divina Comedia, del Dante, en los círculos del Dante, con sus diversos círculos de condenados. No deja de ser interesante la presencia de Dante en la literatura rusa, también en Dostoyevsky y en otros autores. Pues bien, en el primer círculo soviético están recluidos los científicos. Creo que Dante ponía en su primer círculo a los filósofos, a Platón y a ellos. Aquí están los científicos rusos, precisamente, los científicos anticomunistas, a quienes se obliga con apremio a hacer inventos para el partido, cada uno en el ramo de sus respectivas especialidades. Solzhenitsyn fue llevado a un campo de concentración de esta índole, intelectual, digamos, terrible era, por cierto, ¿no? Cuyo nivel científico era muy alto. Y en la novela esta magnífica va contrastando el mundo interno de ese gulag pequeño, formado por los detenidos, y el mundo exterior, el no gulag de los amos. Este último, el mundo del procurador, de los diplomáticos, de los escritores cortesanos, el mundo nocturno de Stalin y sus temblorosos acólitos, es paradojalmente el reino de la esclavitud. Y en cambio ese es el reino de la libertad, poco a poco. Poderosamente satíricos son los capítulos no gulagianos, que forman una especie de antitrama de la novela. Los contrastes se multiplican. Por ejemplo, uno de ellos, uno de los presos, se levanta 15 minutos antes para serrar madera, nada más, pero lo hace libremente, lo hace a la aurora, y en una paz indestructible. Dice, su pecho grande, abierto al frío, se exaltaba en plenitud de ser. Esta plenitud de ser se opone a la aceleración incesante de los planes comunistas, de los robots, del aparato staliniano. Asimismo, los presos celebran el día de Navidad con una humilde comida que contrasta con el falso banquete de los procuradores de Stalin allí. En la del Gulag se alía la absoluta pobreza y la libertad absoluta. En el extra Gulag, la opulencia total y el miedo del esclavo. Solzhenitsyn ama mucho este recurso literario, que lo ha usado en diversas ocasiones y que es muy, muy brillante, creo, muy inteligente. Así entonces Solzhenitsyn presenta en este primer círculo a un recluso que se llama el ingeniero Bobinin, condenado a 25 años de cárcel, al cual le había matado a su mujer, sus hijos, nada, no le habían dejado nada. Bueno, un día este hombre, cuenta Solzhenitsyn, lo llaman, sobre quien ya no hacían mella las amenazas, no le podían quitar más, ¿no? Es convocado por el ministro de la KGB y le dice, acelera el ritmo de su investigación, rápido, un invento para el partido. Bobinin le responde que en adelante nadie le obligará a trabajar para ellos porque él ya no posee nada. Y le dice esta frase magnífica, entienda usted, señor, de una buena vez y explíqueselo a todos sus amigos, los dirigentes que precisen saberlo. Ustedes son poderosos en tanto que no hayan quitado todo a la gente, porque la persona a quien le haya quitado todo ya no está en poder de ustedes, es libre otra vez. Esto es una idea pues muy importante y se ha señalado la relación del primer círculo con la búsqueda del Santo Grial de la Edad Media, que sería el símbolo central de esta novela. Los reclusos aquí detenidos en este círculo, liberados por la prisión, desembarazados de todos los lazos y bienes, como veis que en la vida ordinaria suelen atarlos, están en condiciones de ponerse en búsqueda del Graal. No en vano el capítulo central se titula El Castillo del Santo Graal. Es la médula misteriosa de la obra, el núcleo que le confiere su significación. La búsqueda del Santo Cáliz tiene un sentido bien preciso, es la búsqueda de Rusia. Los caballeros deberán luchar solos desde la cárcel, elegir solos el cruce simbólico de caminos, lo que exigirá de ellos toda clase de renuncias, como la Edad Media lo requería la Dama de los Sueños. La Dama es Rusia. Pero una vez superada la prueba alcanzarán el Graal, alcanzarán la perfección, la trascendencia icónica. Este tema, por tanto, de la renuncia aparece en todas las obras. En el Pabellón de Cancerosos, ante la certeza de la muerte, el hombre pasa a ser libre por primera vez. Aún el antiguo bolchevique, todos confrontados con la muerte despojante. Sea pues con la esclavitud del campo, la guerra terrible o la muerte despojante, el hombre llega al cruce de caminos donde está el cruce que va a la santidad o al canallismo total. Bien, ponemos finalmente este tema de Dios y de la patria. El comunismo sabe muy bien que las dos vertientes para el resurgimiento nacional, para el resurgimiento auténtico de Rusia, son el cristianismo y la nacionalidad. Esta es la razón, dice él, por la cual el comunismo se ha mostrado más implacable en su tratamiento de los cristianos y de los que abogan por el renacimiento nacionalista. Son los dos grandes enemigos, Dios y la patria. Y ante todo se requiere un renacimiento religioso. El camino que propongo, dice, está establecido en la conclusión de mi discurso de Harvard, y puedo repetirlo aquí: no queda otro camino sino hacia arriba. No hay camino hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba el único camino, la trascendencia.
Eso es el uso. Creo que el siglo XX, materialista y cargado de lujos, nos ha mantenido por demasiado tiempo en un estado subhumano, ya sea de hambre o de excesiva saciedad. Ambos subhumanos, qué bien dicho, del hambre soviético o de la excesiva saciedad, pero ambos son subhumanos. Por tanto, no hay camino más que para arriba, para la trascendencia. Para Solzhenitsyn, el cristianismo es la única fuerza espiritual viva capaz de emprender la curación espiritual de su patria. Claro que, como dijimos más arriba, la Iglesia deberá hacer su mea culpa, ya que es responsable en buena parte por el secular estado de humillación en que se encontraba su clero, su avasallamiento por parte del Estado ruso de los zares, la pérdida de su independencia espiritual, fue una de las causas principales de la irreversibilidad, dice, de los sucesos revolucionarios. Pero vinieron las persecuciones, dice él, ¿no? Y la ferocidad encendió una llamarada de purificación de fe, dice, en esa Iglesia decayente. La persecución, dice, encendió una llamarada purificadora de fe y de víctimas sacrificadas. Una llamarada que de hacía tiempo desconocía la Iglesia rusa y tal vez universal. La profesión de fe suponía perder la libertad, incluso la vida. Se tiraron las campanas, se cayó la oración en la ciudad y aún en la vida privada u oculta. Pero el dolor templó al pueblo, le dio fortaleza, le dio juventud, al tiempo que el régimen, buscando bienes materiales, envejecía de día en día. Y hoy la Iglesia en la URSS es una Iglesia cautiva, oprimida, pero no perdida, dice. Es una Iglesia que puede renacer de sus cenizas. Pero este renacimiento, dice él, nunca debemos atribuirlo a la actitud de cobarde como la del metropolita Sergio, cuando el deshielo staliniano, ni a sus ofuscados cálculos de consolidar a Cristo portando en el pecho la orden acuñada del anticristo, la orden de Stalin, ni de atraer a los refugiados a morir en los campos de concentración de la patria, porque ellos recomendó que volvieran todos los rusos después de la guerra mundial y fueron todos a Siberia, los cristianos. No viene de eso, dice, ni de su capitulación pusilánime. Todo eso es una penosa estratagema, dice él, entretejida de pecados, pero esos pecados caen solo sobre esos jerarcas, no sobre el cuerpo de la Iglesia, dice él, sobre el cuerpo fiel y mártir de la Iglesia rusa. Y por eso el pueblo sigue llenando las iglesias, pocas abiertas al culto. En ningún lugar de la tierra, dice, tal vez se dan templos cristianos tan rebosantes de fieles. Es imposible arrodillarse, falta espacio para santiguarse. Cuando sentimos cómo se tocan nuestros hombros, nos afirmamos con mayor fuerza contra las persecuciones. Pues bien, observa Solzhenitsyn que si hace 70 o 80 años eran los jóvenes quienes se burlaban de los popes y de la Iglesia juntamente con los intelectuales que los acompañaban en su desprecio, y son precisamente los jóvenes y los intelectuales los que más se acercan a la Iglesia, reservando todas sus burlas a la ideología comunista dominante. Los de las generaciones intermedias, que tienen entre 40 y 60 años, dice, son por lo general ateos y suelen ser más indefensos ante la propaganda comunista, a diferencia de los jóvenes, que en su mayoría son creyentes, aun cuando pertenezcan a miembros del partido, o por lo menos tienen una concepción religiosa del universo. En cambio, en Occidente, a pesar de que las campanas están en uso, una impresionante indiferencia religiosa, templos abiertos pero vacíos. Una vez más, esto nos demuestra que no siempre los hombres descubren los valores supremos del espíritu viviendo en la abundancia material y disfrutando de una libertad prácticamente ilimitada. El hombre alcanza el máximo grado de libertad en la cárcel. El cristianismo vino al mundo a través de las persecuciones que duraron siglos, y por eso tengo grandes esperanzas en los procesos espirituales que se manifiestan en el este. Mejor dicho, estoy totalmente convencido de que son irreversibles y de que terminarán imponiéndose. Berdyaev decía, con esto termino, que el comunismo está inescindiblemente unido con la fealdad. Idea interesante. Precisamente por ser el error, por ser la mentira, está unida con si la belleza está unida con la verdad, la falsedad está unida con la fealdad. Aludiendo Solzhenitsyn a la enigmática expresión de Dostoyevsky de que la belleza salvará al mundo, tiene esta preciosa frase. Así tal vez esa vieja trinidad, verdad, bien y belleza, no sea solo una vetusta fórmula sin contenido como nos parecía cuando éramos presuntuosos estudiantes en la secundaria. Ahí se ve que estudian eso en la secundaria, los atributos aquí en Rusia, en la Rusia comunista. Los trascendentales de esa. Si las copas de esos árboles, miren qué linda frase, si las copas de esos árboles, 3 árboles, confluyen, tal y como lo afirmaban los estudiosos, y los excesivamente rectos brotes de la verdad y del bien han sido aplastados, cortados por el comunismo, impidiéndosele su desarrollo, incluso quizá queda que los de la belleza, veleidosos, impredecibles, inesperados, se abran camino y se eleven hasta el mismo lugar, cumpliéndose el trabajo de los 3. No es una frase, pues, sino una profecía la que dejó escrita Dostoyevsky, que concluye: la belleza salvará al mundo. A él en verdad le fue dado ver más allá, asombrosamente iluminado. Y en segundo lugar se requiere el renacimiento patriótico.
Siempre Rusia veneró a sus héroes. Rusia celebra un día de su año litúrgico a todos los muertos por la patria, a los guerreros caídos en combate. Fue con una remota esperanza de despertar ese rescoldo patriótico que Solzhenitsyn escribió una carta a los dirigentes de la Unión Soviética exhortándolos a renunciar al comunismo. Terminantemente repudia Solzhenitsyn el internacionalismo barato que hoy ve en Occidente y que auspicia la desaparición de las naciones en el caldero de la civilización universal. Dice así: la uniformidad de todas las gentes en un solo carácter o en una sola faz no nos empobrecería menos que la desaparición de las naciones. O sea, la desaparición de las personas, ¿no? Hacer todas las personas una sola, no nos empobrecería menos que la desaparición de las naciones. Las naciones son la riqueza de la humanidad, su personalidad sintetizada. La más pequeña de ellas aporta su particular colorido y oculta en sí una faceta de la concepción divina. Solzhenitsyn es un enamorado de Rusia, la que considera como una especie de icono, como una persona con su conciencia y sus rostros propios. No se trata, por cierto, de la Rusia actual, tan mancillada, sino de la ostra, la Rusia prepetrina, traicionada por los ideólogos pro-occidentalistas, introducidos allí como caballo de Troya. Solzhenitsyn se siente expresado por los eslavófilos, pero no ya tiene como ellos las ganas de volver a Bizancio, conquistar Bizancio y restaurar todo el mundo eslavo en la ortodoxia, sino que él mira al centro y al nordeste de Rusia, a Siberia, incluso a la ruda y austera Rusia septentrional. Pero su nacionalismo está lejos de todo patrioterismo. Él públicamente ha dicho que Rusia debe retirarse de todos los territorios no rusos, dejar Ucrania, dejar Lituania. Él no es un imperialista en ese sentido. Replegarse sobre la parte más ingrata del territorio y hacer explícitamente un acto de arrepentimiento nacional por los pecados cometidos contra otras naciones. No se tratará evidentemente de retornar al liberalismo. De ningún modo la solución, dice, para Rusia es esta. Eso me dijo también Kazantsev en privado. Él no lo dice, pero él es monárquico. Si lo dice, se acabó del resto de su vida. Él de por sí quiere otra vez volver a la autocracia rusa, digamos, de alguna manera. Por eso entonces, Solzhenitsyn considera el golpe de febrero de 1917 casi más grave que la Revolución de Octubre. Esa es la catástrofe, la de Kerensky, desastrosa, cuyos principales responsables no son tanto los bolcheviques cuanto los liberales rusos, los que han desencadenado el gran proceso destructivo de su patria. El que Dios vomita de su boca es el liberal, dice, no el bolchevique definido. La revolución de Kerensky no podría sino terminar con una plena anarquía. Es cierto que Nicolás II, figura del último zar, que Solzhenitsyn estudia detenidamente en agosto 14, es una persona, lo presenta como un hombre de muy buena voluntad, pero incapaz de tomar decisiones, que no estaba a la altura de las circunstancias. Él comprendía el mal ruso, él comprendía la hostilidad, el odio de la inteligencia occidentalista, rusa y liberal, que experimentaba por la patria que él tanto amaba, pero carecía de carácter este zar, e incluso estaba tocado de cierta pusilanimidad burguesa, lo cual, dice, no justifica de ningún modo el golpe de febrero, que no solo dejó de corregir los errores del zar, sino que lo empeoró todo lo suyo. Por eso la salvación de Rusia, su restauración, no pasa por un retorno a aquella política que ha engendrado su ruina actual. No puede ser, diría, esto lo dice Dostoyevsky, ¿no?, que para salvarnos de los hijos socialistas vayamos a sus padres liberales. Tras la anhelada desaparición del comunismo, Solzhenitsyn desea para su patria no una democracia liberal, más bien desea una autocracia que le parece más afín con el espíritu ruso y la tradición rusa. Será conveniente que Rusia, que no ha conocido, al menos bajo forma institucionalizada, el proceso de la apostasía moderna, bajo la forma del iluminismo, sino en su desemboque final el comunismo, vuelva las espaldas al occidente moderno y a su democracia liberal, que precipitaron a la burguesía en la incredulidad y a la sociedad en su orgiástica autodisolución. Y bien, y les recomiendo que compren mi libro sobre Rusia, del cual esta es una parte de un capítulo. Nada más, no sé si te